también a los colectivos sociales que han participado y que se han querido sumar a esta muestra de repulsa a las políticas del gobierno que padecemos. Hemos decidido acabar aquí en delegación de gobierno, pero podíamos haber elegido cualquier otro sitio. Al otro lado tenemos el Corte Inglés. Estos gobiernan en nombre de aquellos, o sea que en la ciudad hay muchísimos puntos que podrían haber servido para que acabemos la manifestación. No hace falta que os explique a cada uno las razones por las que estáis aquí cada cual. Yo creo que todas las personas tenemos en estos momentos varios motivos, no uno solo para estar en la calle. No simplemente estamos en el paro precarizados, también estamos sufriendo los recortes en la sanidad, en la enseñanza, la retirada de ayudas sociales para nuestros mayores, toda una serie de recortes que no tienen otro sentido que transferir riqueza, derechos nuestros, para que los ricos cada vez sean más ricos y las empresas cada vez ganen más. Que ganen tanto que ni siquiera sea necesario que estén abiertas. Por eso estamos asistiendo a toda esa batería de despidos y de cierres de empresas. El capital sigue especulando, sigue multiplicando sus fortunas y los pobres cada vez somos muchos más y cada vez somos mucho más pobres. Por eso estamos hoy aquí y por eso están los compañeros en Madrid y estaremos el lunes en huelga en varios sectores, tanto en la Comunidad de Madrid como en Cataluña. Es decir, que la lucha no es que empiece ahora, sino que lleva meses. Y por eso desde CGT hemos decidido convocar la huelga general que ya ha sido anunciada y que yo simplemente voy a repetir la fecha, el 31 de octubre. Está claro que a todo el mundo no le va a gustar el día. Y ya se ha dado el caso de grupúsculos que llevan 3 años pidiendo la huelga general y que ahora que se convoca ya dicen que es mal día o que va a hacer mal tiempo. No es eso, compañeros y compañeras. Yo creo que si ya está puesta, lo importante es trabajar para que sea un éxito. Y un éxito no quiere decir simplemente que pare nuestra fábrica o que pare nuestro colegio. El éxito es que toda la gente esté ese día en la calle, que sea una huelga social, que sea una huelga de consumo, que sea una huelga por los derechos de la gente de los barrios, por los estudiantes, por la gente que están desalojando de su vivienda porque no puede pagar la hipoteca y no puede porque ese mismo banco lo está agobiando y lo está explotando. Por tanto, el 31 de octubre es una fecha más, no va a ser el final, ni con eso vamos a conseguir todo lo que estamos reclamando, pero sí que pienso que será un principio para nuevas luchas y para que la gente tome conciencia. Tenemos también una jornada de lucha el día 26 en todas las capitales grandes y en muchos pueblos, porque sabéis que hay una huelga general en Euskadi. Ojalá la pudiéramos haber hecho en todas las comunidades autónomas. No ha sido posible por falta de tiempo, pero sí que vamos a hacer una jornada de solidaridad y de lucha ese día que Euskadi estará en huelga general, porque entendemos que su lucha es la misma que la nuestra. Y por tanto, el día 31 de octubre sí que da tiempo a que todos trabajemos, todos los grupos sociales tienen la oportunidad, tienen la invitación, toda la gente de los barrios, todos los estudiantes, todas las plataformas sociales, de sumarse a esta huelga general y huelga social, huelga de consumo, huelga por la vivienda y huelga por la sanidad pública y por la educación de las generaciones que nos van a suceder en la lucha y en las responsabilidades. Creemos que es importante que esta huelga tenga seguimiento y sobre todo que es muy importante que entre todos contribuyamos a romper el silencio mediático que ya ha comenzado. Cualquier cosa es noticia, cualquier tontería, un vídeo de una concejala, cualquier cosa es noticia mundial, menos una huelga general, que tampoco se hace todos los días. Pero es que depende quién la convoque y con qué objetivo se convoque esa huelga. Por tanto, aprovechando eso que todos usamos, que son las redes sociales, el boca a boca, las asambleas del barrio, las asambleas del 15M, es los medios con que contamos para que todo el mundo se entere y secunde la huelga general del 31 de octubre. Nada más, agradeceros otra vez la asistencia, animaros a seguir la lucha y ceder la palabra a otros compañeros que también tienen cosas que decir. Muchas gracias a todos y a todas. La lucha sigue, cueste lo que cueste. Este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Hola, companyes i companys.
Treballadores i treballadors, en primer lloc volem dir-vos des de la CGT que moltes gràcies per haver vingut aquí. La Confederació General del Treball porta decennis denunciar que aquest sistema no funciona, que aquesta societat és injusta, que això no pot continuar, i ara ho estem veient. Però encara ens volen dir, encara ens diuen que tenim que tornar enrere, que fa 7 anys això era un paradís, que aquí no hi havia excloïts socials, que aquí no hi havia aturats, que aquí no hi havia misàcies. No és cert, no és cert. Portem decennis patint retallades socials. Es firmen reformes laborals que perden drets que han tocat decennis conquistar-los. No és ara només. Fa temps que estem perdent. Fa temps que s'estan guanyant la batalla, perquè això és una guerra. Lamentablement, això és una guerra de classes, per molt que diguin que no és cert. Ens porten temps arrebatant els nostres drets. Ara diran que les vagues no serveixen per res. Les vagues van aconseguir que tinguéssim 8 hores. Van aconseguir els caps de setmana lliures. Van aconseguir els nostres drets. Les vagues les van pagar els nostres pares, els nostres avis, a base de presonaments, a base de repressió, a base de persecució i a base de perdre molts diners. Quan no la vida també. I ara volen que ens callem. Ara volen que diguem que n'hi ha que acceptar que tot allò que ha costat tant guanyar-lo ho tenim que perdre. Per què? Perquè l'1% de la població cada dia sigui més rica. Només per això. Aquí n'hi ha que repartir, i n'hi ha que repartir la riquesa, i n'hi ha que repartir el treball, i n'hi ha que repartir, i n'hi ha que seguir lluitant pels nostres drets. Perquè els nostres drets els han guanyat els nostres avantpassats i pels nostres fills. No vol dir que el meu fill es salvarà. Així de tots i de totes. Els fills de tota la població tenen drets a la sanitat pública, i els nostres avis, i els nostres pares. I tots els fills tenen dret a una escola pública de qualitat. Per això només ho farem si estem al carrer. Si avui que som un parell de milers de persones, demà en som més. I aquest clam que avui és el principi, tenim que continuar, i tenim que anar endavant, i cada dia tenim que ser més. I tenim que dir prou, que ja està bé, que s'ha acabat, que el que és nostre, que el que és de tots, no es pot ser arrematat. El 31 hem convocat vaga a la CGT. No estem bojos. No estem bojos, no. I sabem els perills que té. I sabem el que arrisquem, perquè estem als llocs de treball, estem a les empreses, i els nostres delegats i delegades, a les nostres afiliades i afiliats, es persegueixen per ser a la CGT. No només a nosaltres, a altres també, Parlo perquè ja tinc altres de dir-ho. Altres companys també combatius són perseguits per defensar allò que tenim. I no poden estar sols. I aquests companys i companyes, el dia 31 no poden estar sols. Té que ser el clam de la societat que vol la vaga general. ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! ¡Huelga! ¡Huelga! ¡Huelga general! Tot això no és gratis, evidentment. Ja tenim detinguts per la vaga del 29, on li demanen 35 anys, com la companya Laura. I avui en Madrid ja hi ha hagut càrregues policials i ja n'hi ha detesos. Ja n'hi ha detesos, companys, companyes. No dic res més. L'únic clam un altre cop, allò que volen creure que no som classe obrera. I és la nostra lluita la que farà que anem endavant. Ens estem jugant molt, ens estem jugant el futur. Aquesta guerra no la podem perdre, no la podem perdre, perquè si la perdem hem perdut el món. ¡Viva la lluita de la clase obrera! ¡Viva! ¡Viva la vaga general! ¡Viva! Se va a acabar la paz social. Se va a acabar, se va a acabar, se va a acabar la paz social. Algun col·lectiu més vol expressar el que vulgui, que algun col·lectiu més vol expressar, que té aquí el micròfon, evidentment. Vinga, salut i canya.
Cuidado. Vale, perdón. Hola a todos y a todas, compañeros, compañeras, seres humanos en general. Quiero compartir con vosotros algo, y es que estoy irritado, indignado y escandalizado. Estoy irritado con los políticos que hacen un trabajo supuestamente en pro del beneficio común, pero vemos que no, y esto me irrita. Estoy indignado con una estructura social que condena a que siempre los mismos estemos pringados para salvaguardar los privilegios de una élite minoritaria. Pero también estoy escandalizado por los 10 millones de votos que el Partido Popular ha conseguido en este país. Y eso me escandaliza. Eso me escandaliza porque significa que la derecha ha hecho muy bien su trabajo. Pero su trabajo no es resolver nuestros problemas. Su trabajo es comernos el coco. Su trabajo es hacer que miremos para otro lado mientras nos están sacando hasta la mierda de las tripas. Perdón, he dicho una palabra incorrecta. Mierda de las tripas. Eso es políticamente incorrecto. No es políticamente incorrecto chorizaros. Eso no es políticamente incorrecto. No es políticamente incorrecto comeros el coco para que veáis que lo mejor que se puede tener en la vida es un buen sofá y una pantalla plana de la hostia de pulgadas. Eso, está de puta madre. Yo hoy vengo a decir, somos poquitos, pero tenemos conciencia, por eso estamos aquí. Y tenemos que ser como un puto virus. Tenemos que contagiar la conciencia, porque su gran victoria está en que digamos, no podemos hacer nada. Esa es su gran victoria, esa es su gran mentira. La gran mentira es convencer a la gente de que este es el mejor y el único sistema posible. ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira que esto es una democracia! Democracia significa que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Te gobiernas tú a ti mismo? No, ni siquiera gobiernan estos que dicen que tenían que estar gobernando. Eso es lo que están haciendo, son sus propios negocios. Esto es una democracia tanto como yo soy el Papa. Esto no es una democracia, es una engañifa. Y si queremos realmente que sea una democracia, no sale gratis. Tenemos que estar en la calle, tenemos que dar el callo, tenemos que decirle a los políticos que no pueden hacer lo que quieran impunemente, que estamos aquí, que somos el pueblo y que el poder nos corresponde por derecho. Bien, gracias compañero. Si no hay un colectivo más, creo que no hay nadie que tenga que hablar más. Damos a todos las gracias, la verdad, sinceramente, desde la CGT, porque había también muchos compañeros también nuestros de la casa que están en Madrid, que esperemos que no se haya pasado nada las cargas. Simplemente recordaros, el 25 de octubre va a haber otra manifestación, de septiembre, perdón, va a haber otra manifestación, van a seguir el movimiento contra los desahucios, va a haber gente en los portales impidiendo desahucios, van a seguir habiendo ocupaciones en los bancos, van a seguir habiendo ocupaciones en los supermercados y van a seguir habiendo conflictos sociales en las empresas. Nada más. ¡Viva la huelga general y viva la clase obrera! ¡Huelga general! ¡Huelga general! ¿Para qué?